Se cumple ya un año de este suceso y tú has hecho aportes significativos las últimas semanas en favor de que esto se esclarezca. ¿Cómo tú ves la situación y la evolución a raíz de la difusión también que tú has conseguido de esos videos que no se tenían, que la gente pensaba que había sido de una manera, pero que se llegan a esclarecer a raíz de ese material que estaba ahí, pero que tú con mucha sabiduría supiste aprovecharlo? Bueno, yo espero que no sea algo de un solo momento, de una viralidad, que se mantenga en pie esta lucha, que se sigan compartiendo los materiales audiovisuales, las evidencias que he ido presentando. Tengo más evidencias que voy a ir sacando paulatinamente. Y nada, que espero que esto no sea por rating y algo mediático, sino que de verdad tratemos de conseguir justicia, sosiego y paz para toda esta gente que está aquí, que no ha tenido vida desde hace un año. Recuerda brevemente las conversaciones finales de advertencia de esa noche que tú pudiste conseguir en esos chats entre Maribel, Gregory y Antonio Espaillat. Sí, creo que lo más contundente que encontré hace el domingo fue la última conversación entre los hermanos Espaillat, ella en Jet Set y Antonio en Las Vegas, donde se dicen, Maribel informa a su hermano que a Remberto le cayó el plafón encima. Él dice, ok, lo voy a cambiar, dice una mala palabra, lo tengo que cambiar todos. Ella le dice urgentemente, y a las 12:25 ella le manda un último mensaje antes de que el techo colapse, y le dice, pero es el techo que está desbaratado. Creo que más evidencia de ahí no podemos tener de que estas personas sabían en las condiciones en que seguían operando por años. Esto no podía quedar y no debe quedar impune. Aquí hay que pagar por aquí hubo mucha irresponsabilidad y mucha negligencia y está más que probado. Y no es justo que esta gente siga todavía a un año de esto, yendo a audiencias que nunca concluyen en nada, que no se haya iniciado un juicio, que no se haya cerrado por lo menos esa etapa. Amigos, nos encontramos dando seguimiento al aniversario del colapso de la discoteca Jet Set, donde mal contadas 236 personas perdieron la vida y donde Remberto Durán fue uno de los primeros en darse cuenta esa noche de que el techo se estaba desplomando, y junto con Gregory se alertó a Maribel Espaillat y se prosiguió con la fiesta. Remberto, usted también es uno de los testigos claves. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué recuerda de esa noche y en qué momento pudo haberse evitado todo esto? Bueno, como te dije, Peguero, en nuestra primera entrevista, al momento, 40 minutos antes que me caiga el escombro a mí, que me parten el hombro de más de 18 pulgadas, que Gregory quería llevarme al médico y yo no quise por no dejar a mi esposa sola, que al final murió. Gregory acude entonces donde Maribel, porque él sabía de la falla tan tremenda y tan terrible que tenía el Yesé, y le dijo, Maribel, ya cayó un escombro grande, y le cayó a Remberto, que es cliente fiel de aquí, y por suerte le cae en el hombro. Si le cae en la cabeza, literalmente lo mata. Van a seguir cayendo escombros y aquí va a haber muerto esta noche. Si no suspendemos la fiesta, nos estamos arriesgando a que haya 1 o 2 muertos. Vamos a suspenderla. Se pudo haber evitado ahí. Por eso yo digo que no fue involuntario, porque involuntario es cuando tú dejas una puerta abierta, cuando tú no le pones emergencia a un freno y el carro se rueda, cuando tú no conoces lo que va a pasar. Pero ellos sabían realmente que eso iba a pasar, porque ellos sabían que ahí no se podía albergar gente, mucho menos celebrar una fiesta, porque eso ellos sabían que eso se debía venir. Eso era evitable. Ahora, que el Ministerio Público lo quiera ayudar catalogándolo como un crimen involuntario, eso es otra cosa. Pero hasta un niño, hasta mi niña de 7 años que anda ahí, sabe que ahí hubo culpa, porque ellos tienen conocimiento
de lo que estaba pasando en el YC. Yo que era cliente fijo del YC, si me doy cuenta de la realidad del YC, no piso como nadie iba a entrar a esta discoteca. Con relación a los videos que presentó Camila García Durán, esta periodista valiosa, evidencia lo que usted mismo me denunció a mí y por el cual luego entonces la procuradora se motiva a contactar a Gregory. Y ahí es donde viene a salir un poco de luz en un momento donde las investigaciones estaban estancadas. Usted pudo ver esas escenas de las cámaras de grabación interna, las que Camila García estuvo difundiendo. Claro, por eso cuando comenzamos aquella vez que el Ministerio Público había terminado la investigación, a ti yo te dije, José Peguero, aquí no hay investigación, porque aquí la figura clave del YC, quien conoce todo lo que pasa en el YC, porque YC era un club de amigos, quien sabe todo lo del YC se llama Gregory. Hay que buscar a Gregory para que Gregory desnude la realidad del YC. Y me ha dado la razón, porque todo lo que Gregory ha dicho se ha comprobado, ha sido cierto. Entonces yo no sé por qué el Ministerio Público no ha sido capaz de desnudar lo que Gregory ha dicho, porque realmente ellos estaban conscientes de que no había condiciones para celebrar fiesta en ese lugar. Presénteme la foto, por favor, de su esposa, para que podamos ver la foto de su esposa. Y recuerde también, usted me dijo que ella le dijo unas palabras clave en el momento donde el techo se estaba desplomando y que usted oyó uno de sus quejidos en ese momento. Sí, en ese momento, cuando se estaba desplomando el techo, que yo iba a pararme a bailar con mi esposa, ahí realmente nos fuimos los dos abajo, yo la agarré, pero como los escombros me arroparon totalmente, yo no tuve la capacidad de seguirla agarrando y ella nada más gritó mi nombre, Remberto, Remberto. Yo no lo oí más. Yo solamente le pedí a Dios que ella no muriera, porque su madre que está ahí, que era su única hija, y ella es no vidente, yo quería que ella no muriera. Y mis 3 hijos que están aquí, pequeños, aquella niña de 7 años, porque ellos no quedaran sin ella, porque yo no contaba con vida. Sin embargo, Dios conmigo hizo más que un milagro. Aunque a partir de ahí, la vida de nosotros ha sido un infierno. Con estos 3 hijos. ¿Ustedes han tenido que buscar tratamiento psicológico para llevar el duelo? Sí, primero acudimos a tratamiento psicológico y en el caso de él, que ha tenido mucha crisis, tratamiento psiquiátrico. Ha sido muy difícil. Este primer año ha sido de terror y de horror a la vez. Del valor de Gregory, de sostener el testimonio, de dar la cara, de continuar el proceso, de no esconderse ni dejarse amedrentar. Gregory es una persona muy honesta, muy humana, una persona noble, seria y honesta, que ha sido capaz de desnudar la cruda realidad de lo que era el YC. Una estructura sin ningún tipo de condición, ya acabada, sin condiciones para seguir, y Gregory lo ha desnudado. El único que no ha sido capaz de oír eso ha sido el Ministerio Público. Bueno, gracias, Remberto. Nuestras condolencias para con usted, para con sus hijos, sus familiares. Elevamos a Dios de verdad para que una petición para que pueda sanar y para que pueda ir aliviando ese corazón suyo, el de su familia, que lleva este pesar tan profundo ante una situación que a todas luces se pudo evitar y donde Maribel Espaillat, si usted se fija en los videos, ella se queda en una zona donde ella sabía que era segura, sin embargo los demás no. Sí, porque ella conocía la situación. Fíjate que lo que Gregory ha dicho, ese mismo día se fueron desprendiendo
escombros, se fueron desprendiendo plafones, porque ya el YC no estaba en capacidad de albergar a nadie. Por eso esto no es involuntario, porque ellos sabían la realidad del YC, que no podían recibir personas, mucho menos celebrar una fiesta. Y Gregory, que es serio, que es honesto, esa noche, después de lo mío, después que me cae el escombro, le dice: mira, Maribel, te lo dije, no hay condiciones de esta fiesta, vamos a suspenderla. Ella llama a Antonio, que estaba en Las Vegas, y Antonio le dijo: no, que sigan. También Antonio sabía cuál era la realidad del YC, porque Gregory lo ha desnudado todo, lamentablemente. Y en ningún momento ni a usted ni a Gregory le pasó por la mente también decirle a las personas que estaban allí que salieran de la discoteca. No, porque recuérdate que después del evento es que Gregory comunica y es que yo tengo conocimiento. Si yo sé, como sabe todo el que fue afectado, de la realidad del YC, no solamente le pasa eso, no entra a la discoteca. Nosotros no hubiésemos entrado ninguno. Si nosotros supiéramos, hubiésemos sabido o tuviéramos conocimiento como Maribel y Antonio, nadie entra ahí. Es verdad, tienes razón. Es involuntario. Por eso es un crimen culposo, totalmente. Bueno, gracias, Remberto. Nosotros continuamos aquí en esta cobertura donde se prepara justamente lo relativo a conmemorar un aniversario de esta convocatoria en la que todos llegaron para... Señor, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está usted, José Peguero? Bien, recuérdeme su nombre, por favor. Aquilino Asensio Rodríguez. Aquilino, usted fue una de las voces que trabajó de manera preventiva para que esto no ocurriera como presidente de la Junta de Vecinos. Al conmemorarse un año, recuerde usted las múltiples diligencias que ustedes hacían frente al Ministerio Público para que por el ruido, para que por la contaminación sónica y que por otras situaciones de la discoteca no fueron atendidas. Bueno, si eso se hubiese tomado en cuenta en su momento, esa discoteca entiendo que no se hubiese caído, porque a mí me llegó un documento donde el 18 de febrero hablaba de judicializar la YC, que entiendo que intervenirla a nivel de justicia, pero eso no se hizo. Si eso se cierra, esa discoteca, por lo menos reparándola dura un tiempo y tal vez eso no sucede, esa tragedia no pasa. O sea que estuvieron todas las alertas, los mismos vecinos constantemente reportaban. Ustedes llegaron a decir incluso que hubo una citación como esa que me indicó y que el señor Antonio nunca asistía a los llamados de la justicia para tratar de frenar las actividades de la discoteca en cuanto al ruido se refiere y otras situaciones. Sí, así mismo es, José. Recuerda que nosotros cuando asistíamos a la Procuraduría para Defensa del Medio Ambiente, el señor Lepayán nunca fue. Y otra cosa, que nunca se nos acercó a nosotros, él personalmente, y se nos acercó a la Junta de Vecinos, por lo menos a conversar, qué está pasando, vamos a buscar solución. No, teníamos que ventilar eso allá en la Procuraduría. Pero ¿qué él hacía? Mandaba un equipo de abogados sin poder. Y yo le decía: pero ustedes no pueden estar aquí si no tienen un poder para representar a Antonio, porque ustedes no tienen el poder de decisión de lo que aquí se defina. Y lamentablemente para nosotros adelantar, aceptábamos esa conciliación, pero como que el tiempo iba y venía y no veíamos una solución rápida. Hay alguna cosa así que se pudo lograr, que era que ellos usaban la planta como de uso diario y pudieron conectarse a la prestadora de servicios de Sur. También insonorizaron la planta y luego subieron el mofle, porque había contaminación ambiental también. O sea, era como se dice, un combo de muchas cosas. Y tú recuerdas que la discoteca cogió fuego, que eso también debilitó las paredes. Y más la contaminación sónica, que tú sabes que eso entra, como se dice, en movimiento, debilita una estructura. Recuerda esa parte, porque sí, ciertamente la discoteca en una época se quemó parcialmente y no se tomó ninguna medida por parte del ayuntamiento ni de ningún otro organismo de obras públicas, ni el Ministerio de la Vivienda. Nadie vino a corroborar que ya correspondía a una demolición como se suele hacer cuando se quema entonces una estructura. Bueno, yo entiendo que las autoridades
ya después de este fatídico evento que pasó aquí en la discoteca YC, tienen que estar alerta en todos esos sitios donde se hace actividades, fiestas, que se aglomeran muchas personas, porque quienes están llamados a cuidar a la ciudadanía cuando sale a compartir a una discoteca son las autoridades que garantizan que de que ese centro está inspeccionado y que eso no va a pasar ninguna desgracia ahí, como es normal, como debe de ser. Y los vecinos, ¿cómo han visto este aniversario? ¿Qué se comenta en la vecindad sobre el hecho? Bueno, yo como presidente de la Junta de Vecinos tenemos un grupo, lo invito a todos a que bajen aquí a darle apoyo a la víctima, y nosotros como comunidad tenemos deber también de estar aquí, presente, pero de verdad que está muy triste, todo está muy triste, todo está muy triste. Y le agradecemos que ustedes como Junta de Vecinos hayan sostenido una posición responsable frente a este hecho, que no se hayan dejado amedrentar, que no se hayan dejado asustar y que hayan sido coherentes con lo que estuvieron denunciando desde el primer día. No, nosotros nos mantuvimos firmes y todo el tiempo frontal, porque sabíamos que lo que estaba pasando ahí era un abuso de parte de los administradores de la discoteca YC. Yo recuerdo que yo le dije a Maribel Payá, ella me dijo, yo por eso lo bloqueé a usted, porque usted me llama todos los martes que yo no puedo dormir. Y entonces le dijimos allá, pero usted tampoco deja dormir a los vecinos. O sea, que es algo que usted también tiene que evaluar. Wow, gracias de verdad, gracias de corazón por sus palabras. Estamos a tu orden, José. Sí. Si continuamos, miren qué gesto tan bonito el que se está haciendo aquí, donde se están renovando las fotografías de las víctimas. Un trabajo muy digno que lleva el nombre de cada una de las personas que aquí pues perdieron la vida en este concierto al que fue pues convocado para que llegara el merenguero Rubí Pérez. Gracias. Gracias, que Dios le bendiga. Y miren, continuando con esta renovación que se está haciendo aquí de los rostros, de las fotografías. Ese es un trabajo de verdad muy digno, el que se está haciendo para recordar a los que perdieron la vida, y se agregó pues un mural con los nombres de las víctimas por parte del movimiento Justicia Jet Set. Vamos a ver si podemos conversar con alguien desde aquí, con ella. Ok, vamos a ver. Señor, ¿quién es el encargado de repartir esa fotografía? Ella, con su nombre. Saludos. Mi nombre es José Peguero. Ante todo, valorar este gesto suyo. ¿Cómo nace la iniciativa? Bueno, la iniciativa nació en abril del año pasado. Yo estuve colocando unas plaquitas negras con textos, con oraciones y una foto de cada persona, los que iba consiguiendo poco a poco. Seguí haciendo la investigación, tenía los documentos del Ministerio Público y entonces hace poco el movimiento me contactó y me invitó a hacer una obra para esta actividad. Entonces yo lo que hice fue continuar. La primera pieza que estuve montando, se llamó Luto y Oración en la Zona Cero. Sí. Y este es Memoria y Sanación. Por la importancia que tienen las dos. Sí. ¿Puede por favor tomar alguna de las fotografías y para que se pueda ver en detalles? Aquí los familiares y un grupo, ¿cuántas personas le están asistiendo en este momento para colocar la fotografía? Todos los que se han ido integrando. Sí, todo esto es voluntario, todo el que quiere colocarlo hace. Todo es voluntario, tenemos un orden para la colocación y simplemente le facilitamos el alambre. Algunos encuentran sus familiares y entonces su mamá, su esposo, y le decimos que lo pueden colocar directamente, porque es bueno que si hay alguien que tiene un familiar pueda montarlo, porque esto es muy simbólico, es muy a nivel de ofrenda. Entonces la pieza tiene... ¿Cuál es la escritura que tiene? Por ejemplo, es un corazón
Déjame ponerme mis lentes, porque yo no veo sin mis lentes. Bueno. Estamos en un corazón, sí, es realizado en arcilla. Okay. El corazón tiene, déjame ver, de una persona que falleció. Por ejemplo, aquí son dos, Sí. una ¿Qué pareja. dice el corazón? Tiene el nombre, tiene el lugar de nacimiento, cuántos años tiene. Por ejemplo, Héctor Bienvenido Peguero tiene 70 años, tenía 70 años. Es el número 17 en los documentos del Ministerio Público. Okay. Es el número 17, todavía siguen siendo un número, lamentablemente, hasta que no haya la justicia. Yo espero que la próxima pieza que yo haga con relación a este caso no tengan que ponerlo, que dejen de ser un número, por eso lo tienen. Tenía 70 años y tiene 5 palabras que son el eje de la pieza. Sí. Luz, la importancia que tiene para los familiares y para que todo se esclarezca, todo se solucione. Paz para los familiares, para los que están lesionados todavía, y paz para el alma de los fallecidos. Justicia, que es muy importante, porque creo que a una sola voz todos estamos pidiendo justicia. Sanación, hay que sanar los familiares, el pueblo dominicano. Esto es una tragedia muy grande, es muy triste y hay que sanar. Y memoria, porque no se puede olvidar que esto pasó y no puede volver a ocurrir. Por eso estos son las 5 palabras que durante el proceso de creación yo iba como generando cuáles eran las palabras que iban a ser eje de la pieza, y son estas 5. Y nada, es algo hecho con mucho amor, es una ofrenda. Se nota. No me la llevo, se queda aquí. Pensábamos que le íbamos a montar allí, después me dijeron que colocara allí, pero llegaron estas barras, no las estábamos esperando. Las cosas cuando se hacen con amor, el mismo universo, Dios o estos mismos personas lo solucionan cómo hacerla, porque no teníamos esto. Esta nos llegó. Entonces, es una ofrenda y es de la única manera que yo puedo aportar por el arte. Bueno, pero es la única manera que puedo aportar. lo ha hecho de una manera extraordinaria. Ay, Dios. No, yo no vivo lejos. Yo tengo años comprando materiales en Mateca. Cuando necesito un lápiz vengo y lo compro aquí. Veía los letreros. No soy de ir mucho a discotecas, me reúno más con amistades en lugares, en un bar o algo. Pero a mí me dolió tanto esto que yo no podía dormir. Tuve un alumno que falleció, hermoso, maravilloso, que es Osiris Blanc, artista. Pero tanta gente, tantos niños huérfanos, que no se sabe qué va a pasar con ellos, que abuelos de 80 años, de 70 y pico años han tenido que asumirlos. Entonces, son dominicanos, son compueblanos de la misma comunidad, yo vivo cerquita, es como si fuera mi barrio. Entonces, a mí me dolió mucho y para yo también trabajar conmigo en un caso como este, tengo que crear. Déjeme decirle que hizo un trabajo muy digno, un trabajo, yo diría que especial, y que nosotros que tenemos una sensibilidad lo valoramos en su justa dimensión. Bueno, nada, vamos a esperar que traiga sanación, Así mismo es. que traiga paz y traiga solución. Al final uno las cosas las tira al viento y las cosas se materializan cuando se hacen con amor y con esperanza. Entonces, y que los familiares, o sea, mire cómo se ha integrado todos los familiares buscando la foto de sus parientes, y cada uno. ¿Cuál usted busca? Carolina Pérez, perfecto. Bueno, por ahí están todos. Gracias. 236, yo te los tengo los 236 con fotografía, todas editadas. Tengo un archivo en mi computadora del JetSet de investigación para esta pieza y para la que haya que hacer
yo estoy para esto. Felicidades, de verdad. Gracias, bueno, ojalá que no hubiese sucedido. Ojalá que no. No hubiese tenido que hacerlo. Claro, ojalá que no habría pasado nunca. Pero aquí estamos. Disculpen al público que ustedes vieron o escucharon, más o menos, que se me quebró un poquito la voz. Pero continuaremos aquí desde el frente de la discoteca Jet Set en la avenida Independencia, y como pueden ver, seguimos viendo las fotografías de las víctimas con este trabajo memorable que ha realizado esta gran mujer. De verdad que son de las cosas que uno no quisiera que nunca pasen, pero de alguna otra manera cada uno hace su aporte, en su caso desde lo que tiene que ver de la parte artística. Aquí tenemos más rostros también. Que en paz descanse el alma de cada una de las personas que asistió a esta fiesta de Ruby Pérez y que pues jamás pensaban que esto iba a terminar de la manera que terminó. Vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí. El dolor está latente, como si habría ocurrido justamente ayer. Y nosotros sabemos que algunos llegan aquí después de mucho tiempo, otros por primera vez. Se pueden observar aquí algunos arreglos florales, parte de los rostros, la discoteca en el fondo. Todavía permanece el letrero de la convocatoria del 7 de abril de Ruby Pérez, quien también perdió la vida allí. Los velones que serán encendidos, ciertamente se le ha dado un tratamiento especial a la zona. Se ve mucho más limpia, mucho más organizada, y son cosas que se agradecen por parte de los organizadores. Les decía que aquí están los nombres de las víctimas, 236 personas, y el último que fue pues declarado ya, el último occiso, Francisco Antonio Escoto Rincón, la víctima número 236. Y por allí aparece la primera víctima, Arlequín Bossein, se puede leer allá arriba, dentro de este mural que está disponible para que el público pueda ver los nombres de sus familiares. Y usted, acompañe su sentimiento. Sí, sí. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Entonces, también en este momento pueden observar aquí los rostros de las víctimas en este cartel. Allá atrás está custodiando la Policía Nacional la edificación, porque se va a hacer un nuevo peritaje, que es lo que solicitaron los propietarios de la discoteca. Y en lo que ellos hacen su contraperitaje, el juicio va a continuar el próximo 20 de abril, donde ya el Ministerio Público presentó formal acusación en contra de los
responsables. Qué placer, José. Gracias por venir y si desea dar algunas palabras. También muy conmovida con los familiares, las víctimas, tú sabes que es un dolor que se sintió y todavía se siente. Es muy grande, no hay palabras para expresarlo. Yo digo que se siente como si fuese ayer. Sí, hombre, como si no hubiese pasado el tiempo, como si estuviéramos reviviendo eso ahora mismo, sinceramente. Pero Dios tenga misericordia de todos. Esperemos en Dios que así sea. Gracias. Gracias. Entonces, vamos a continuar, señores, donde se ven los preparativos de lo relativo a conmemorar el primer aniversario del colapso del techo de la discoteca Jet Set de Santo Domingo. Somos cuidadosos porque no todas las personas desean conversar con los medios de comunicación y eso lo respetamos su dolor y entendemos que quienes se quieran acercar pues lo van a hacer. Se tiene prevista una actividad sacra, artística, religiosa, con la participación de mucha gente interesada en ofrecer su arte en favor de esta causa justa, reclamando justicia y donde la clase artística de la República Dominicana, los grandes famosos, los grandes merengueros, los grandes bachateros, le han dado la espalda al pueblo dominicano y no han venido y no se han acercado prácticamente nunca a este espacio a solidarizarse con los familiares de las víctimas, todos por miedo a perder la presencia en las emisoras de Antonio Espaillat o en los negocios de entretenimiento y se mantienen muy alejados de la situación. Aquí tenemos gente que se ha fajado bastante. Nairobi, Viloria, Mariacela Álvarez, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás? Ay, mira al otro entrevistándome. Salúdame primero. No, la voy a grabar. No. Que yo, bueno, yo estoy aquí como ciudadana. Sí, pero como ciudadana, me gustaría saber su pensar en este aniversario, Mariacela. Bueno, yo estoy aquí como ciudadana, como te acabo de decir, solidarizándome con el dolor de toda esta gente que está reviviendo lo que sus familiares hace un año justo estaban viviendo en este momento, tan ajenos a lo que se les avecinaba. Todo un techo lleno de negligencia, irresponsabilidad, avaricia les cayó encima. Y yo me imagino lo que esta gente tiene que estar sintiendo y pensando en este momento, cómo estaba mi hijo o mi hija celebrando, tan ajeno a la desgracia que iba a vivir. Mira, como comunicadora nosotros hemos estado y estuvimos todo el año buscando respuestas, demandando respuestas, analizando el peritaje para poder sacar conclusiones y darle al pan y al vino, porque esto no podía quedar y no debe quedar impune. Aquí hay que pagar aquí hubo mucha irresponsabilidad y mucha negligencia y está más que probado. Y no es justo que esta gente siga todavía a un año de esto, yendo a audiencias que nunca concluyen en nada, que no se haya iniciado un juicio, que no se haya cerrado por lo menos esa etapa que es necesaria en Honduras. Sobre todo, Mariacela, la actitud de los responsables, porque no ha existido una comunicación sincera, no ha existido ninguna empatía, no ha existido ningún acercamiento, lo cual ha sido que la herida se sienta mucho más honda, Mariacela, porque no es que pasen las cosas, es que ya pasaron, pero todo depende cómo asumimos esa responsabilidad. Mira, la culpa que ellos sienten es muy grande, porque él sabía, y ella también, las condiciones en que estaba ese techo. Y claro que ellos no imaginaban que el techo iba a caer, ni el mismo Gregory imaginaba que el techo iba a caer completo, pero el hecho de saber que están cayendo plafones y que pueden herir personas e incluso
costarle la vida a alguien y aún así continuar con una fiesta en lugar de cerrar el lugar para poder arreglarlo todo. O sea, eso solo estuvo mal. Si le hubiera caído un plafón solamente y hubiera matado o herido de gravedad a una persona, ya eso era suficiente irresponsabilidad. Pero mire cómo es la vida. Cuando colapsa la discoteca, ¿dónde estaba resguardada una de las propietarias? ¿Dónde estaba? Cuando se ve la cámara de Camila García, los videos que presentó de la discoteca. El Ministerio Público, los videos. ¿Dónde se encontraba después que le dijeron que eso se podía caer? Porque ella sabía. Y le estaba llamando por teléfono. Mira, lo que dijo Gregory. Gregory, además de ser el testigo estrella, es la persona que realmente más ha sufrido todo esto, aparte de las familias, por supuesto, y de las víctimas y los sobrevivientes. Pero ese muchacho ha sentido el dolor de todos y siente una culpa muy grande porque él quería a toda esa gente. Era el que realmente le tenía un cariño especial a toda esa gente que para él era su familia. Y nosotros hemos vivido con él su desesperación, la que él sintió en horas antes cuando advirtió muchas veces lo que estaba pasando. Y por ser simplemente no un empleado de mantenimiento, no un experto en estructuras, que no había ningún experto manejando, que esa es otra gran irresponsabilidad. Estos son años de negligencia desde el mismo inicio de haber tomado ese local, de esa reforma que se hizo de una manera irresponsable, sin supervisión, sin consultar, eliminando esa columna. Y donde se quemó en una oportunidad de manera parcial la discoteca y no se cerró en ese momento ni se demolió. El problema no, ese detalle no es tan grave porque ese tipo de cosas pueden pasar. Lo que sí es grave es que tú afectes una estructura que está diseñada para un tipo de uso y tú de repente la conviertas en otra cosa y empieces a utilizar el techo como un área operativa, que eso es lo que dice el estudio pericial, o sea, eso es lo que dice el peritaje. Estaba siendo utilizado como si fuera el piso de otra discoteca o de la misma discoteca. Un techo no se puede utilizar en forma operativa. Y lo que han querido invalidar ese estudio de Onesvía. No, ese estudio está hecho por 3 excelentes y muy reputados profesionales de toda una vida, dedicados a la estructura, a la ingeniería, a la sísmica, sobre todo, ingeniería sísmica y de estructuras. O sea, esto está más que probado. O sea, los testimonios están ahí, el estudio está ahí, el estudio en el momento, el estudio forense en el momento, que no es lo mismo que ahora, un año después, en base a fotografías o lo que queda, de lo que queda, de lo que queda. O sea, eso es dilación. Y eso es lo que a mí me duele. Yo lo decía una vez en el programa, ¿por qué? ¿Por qué seguir dilatando esto, señores? Enfrenten su responsabilidad, paguen lo que tengan que pagar, hagan lo que tengan que hacer, reconozcan los errores que cometieron. No es verdad que querían que un techo se cayera encima de todos ellos, pero cometieron graves irresponsabilidades y negligencias que dieron al traste con la vida de 236 personas y dejaron a cientos de personas marcadas de por vida. Entonces, cumplan con esa responsabilidad, que asuman las consecuencias de sus actos. El pueblo los vería de otra manera. Los hubiese visto si desde el principio hubiesen dicho presente. Aquí estoy para, con mis manos, con mi dinero, con mi ayuda, poder hacer lo que pueda, porque me siento derrotado, muerto, igual que está Gregory. Él debería estar igual o peor que Gregory, llorando cada vez que Gregory, y hablando y ayudando a todo el mundo. Entonces, yo no digo que no están ayudando a gente, porque yo sé que ellos hicieron una fundación y están ayudando, pero el comportamiento de ellos no ha sido el comportamiento que hubiésemos esperado de los responsables de este negocio. Bueno, Nairobi Viloria, sé que está trabajando por allí, por algunas palabras, tú que le has dado también una cobertura especial, conjuntamente con Esta Noche María Cela y de manera individual, ha sido de los pilares de los medios alternativos en esta lucha. ¿Cómo tú ves ya en este aniversario, cómo tú ves el ambiente? Y en cuanto a cobertura periodística, ¿qué nuevos elementos tenemos sobre la mesa? Sí, y tú lo decías, importantísimo, que además de espacios como Esta Noche María Cela y otros programas que también dedicaron buenos espacios, los medios alternativos han sido los que han llevado la bandera
en caso Jet Set. Hoy ha sido una noche difícil. Yo intento contenerme porque cuando nosotros estamos trabajando, pues tratamos de no ser los protagonistas, ¿verdad?, de la noche, sino de poder poner el micrófono y darle la voz a esos familiares y a esos sobrevivientes. Y yo me reencontré hoy con una persona que fue importante para mí ese día, porque me impactó mucho su historia. Yo estaba a su lado cuando su hija la llamaba, que estaba viva adentro. Y habló con su hija hasta el mediodía. Y ya en la noche, alrededor de las 10 de la noche, fue que sacaron su cadáver. Y la familia mantenía esperanza porque pudieron hablar con ella durante horas hasta que se descargó el celular. Y esta noche hablaba con ella porque por fin me dijo que tenía la interés de poder hablar porque no pudo hacerlo durante todo un año. Y todavía estaba en un mar de lágrimas. Y me dice, lo que más me duele es que el Estado se ha quedado en silencio. Y eso es lo que a ella le duele. Ella me dice, yo no estoy de acuerdo con este tipo de actos porque para ella reviven su dolor, es su forma de verlo. Yo hubiera querido que nos dieran justicia o que el Estado se pronunciara y ahí habríamos logrado realmente conmemorar y hacerle un homenaje a las víctimas. Y la entiendo y tiene toda la razón, hablando con el dolor de madre, y nosotros como población lo entendemos perfectamente. Y aquí estamos, o sea, yo vine con María Cela con la intención de venir con nuestras velas, rendir un homenaje, pero por supuesto es difícil como periodista no sumarme y tender el micrófono para que hablen también. Sí, te agradezco mucho, muy bueno tu trabajo. Gracias, José, igual. María Cela, finalmente, la clase artística, la gran ausente, tiene miedo, muchos de los que venían aquí a ser bloqueados en eventos artísticos, en emisoras, su parecer. Yo no creo, no he visto quiénes están o no están, pero yo creo que mañana es el día en que muchos dirán presente, me imagino, porque mañana es el aniversario, las misas, esta vigilia. Yo no vengo mañana porque escogí venir esta noche, porque estos momentos, estas horas antes de que ocurra todo, a las 12:44, este momento es difícil. Es difícil porque tú vuelves a sentir que tu familiar está vivo, que está ahí, que de alguna manera está divirtiéndose, está ver los rostros de dolor, pero sobre todo lo que decíamos anteriormente, y esto que dijo Nairobi ahora. ¿Tú crees que en otros países donde han ocurrido tragedias, no de esta magnitud, porque esta ha sido una de las más grandes que ha pasado en un solo lugar? Esto es como que se cayera un avión. El Estado tenía que haber hecho una misa para todos los sobrevivientes, haber empezado a hacer un monumento en memoria de todas las personas que aquí fallecieron, algo solemne, algo hermoso, algo digno, porque ese lugar aquí no se puede volver a levantar nada, y mucho menos dejarlo en manos de las personas que lo manejaron de esa forma tan irresponsable. El Estado también tiene su cuota de responsabilidad. El Estado es todos los gobiernos que han pasado a lo largo de los años, y sobre todo que cuando pasan estas cosas es como que nos roban. Vamos a ver cómo ponemos un candado. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir? Hubo varias iniciativas en el Congreso. Se sabe que hay que supervisar un montón de edificaciones, que no se puede construir sin los permisos reglamentarios, sin la supervisión adecuada. Y eso sigue pasando todo el tiempo en mi país. Y ninguna de esas iniciativas progresó. O sea, que esto no sirvió de ejemplo ni de escarmiento. Vimos también al ministro de Vivienda ya sacándole el cuerpo a las inspecciones. O sea, qué fuerte. Esto va a volver a pasar, porque aquí solo pensamos en el momento y solo importa lo que pasa en el momento. Aquí no sabemos planificar y dar seguimiento a lo planificado. Entonces el Estado es responsable, el ayuntamiento, obras públicas, ahora es el MIBET, ONESBIE tiene su responsabilidad, pero con las instituciones públicas, esto era privado. De alguna manera tiene que haber un control.
sobre lo que estamos haciendo. Hay un montón de edificaciones hechas sin ningún tipo de control. Mire el Hotel Jaragua, que lo van a remodelar, producto. Que hay un terremoto, no queremos. Vamos a pedir a Dios que por favor a esta tierra no la toque de esa manera, porque lo que vamos a sufrir... Pero el Jaragua lo van a remodelar ya, se anunció, producto de denuncias también de la gente que estaba viendo algunas goteras. El Jaragua no es el único. Lugares públicos, centros comerciales, muy viejos, donde cada vez que llueve dentro y caen cosas. O sea, son lugares que hay que reformar, hay que intervenir. Entonces, gracias. Para que esto no vuelva a ocurrir. Gracias, María Cela, que Dios le bendiga. Gracias a ti. Y hace falta en la televisión, vuelva aunque sea una vez a la semana, o por YouTube o por donde sea. Estamos en eso, vamos a ver. Gracias, Dios la bendiga. Bueno, continuamos aquí y buenas noches. Camila García Durán, buenas noches, ¿cómo estás? Pero bien. Bueno, aquí tú estás y se cumple ya un año de este suceso y tú has hecho aportes significativos las últimas semanas en favor de que esto se esclarezca. ¿Cómo tú ves la situación y la evolución a raíz de la difusión también que tú has conseguido de esos videos que no se tenían, que la gente pensaba que había sido de una manera, pero que se llegan a esclarecer a raíz de ese material que estaba ahí, pero que tú con mucha sabiduría supiste aprovecharlo? Bueno, yo espero que no sea algo de un solo momento, de una viralidad, que se mantenga en pie esta lucha, que se sigan compartiendo los materiales audiovisuales, las evidencias que he ido presentando. Tengo más evidencias que voy a ir sacando paulatinamente. Y nada, que espero que esto no sea por rating y algo mediático, sino que de verdad tratemos de conseguir justicia, sosiego y paz para toda esta gente que está aquí, que no ha tenido vida desde hace un año. Recuerda brevemente las conversaciones finales de advertencia de esa noche que tú pudiste conseguir en esos chats entre Maribel, Gregory y Antonio Espaillat. Sí, creo que lo más contundente que encontré hace el domingo fue la última conversación entre los hermanos Espaillat, ella en Jet Set y Antonio en Las Vegas, donde se dicen, Maribel informa a su hermano que a Remberto le cayó el plafón encima. Él dice, ok, lo voy a cambiar, dice una mala palabra, lo tengo que cambiar todos. Ella le dice urgentemente, y a las 12:25 ella le manda un último mensaje antes de que el techo colapse, y le dice, pero es el techo que está desbaratado. Creo que más evidencia de ahí no podemos tener de que estas personas sabían en las condiciones en que seguían operando por años. Así es. Bueno, gracias por venir y dar la cara y continuar con este trabajo periodístico que haces de una manera muy buena, de una manera digna y sobre todo sin dejarte amedrentar. Tienes un gran valor para esta sociedad. Gracias a ti, Peguero, por el respaldo de siempre y desde el primer día. Así es. Bueno, pues continuamos, gracias, de verdad. Continuamos por aquí y aquí pueden observar también pues una cruz con parte de los rostros de las víctimas de la discoteca Jet Set. Un trabajo formidable también, trabajo muy bonito el que se hizo aquí para lograrlo. ¿Quién fue que lo hizo? Damaris, saludos. ¿Quién es Damaris? Damaris, ¿cómo se siente? ¿Su nombre? Bien, Damaris Martínez de Guzmán. Damaris hizo un trabajo muy bueno, muy bonito. Estoy viendo esta cruz. Este es parte de su aporte aquí en homenaje a las víctimas. ¿Cómo se inspiró? Primeramente en homenaje a Bianca Reyes de Llorente, que es mi amiga desde Yacelet. Y como dice la Biblia, unido hay más amigos que un hermano, y siendo un compromiso con ella y con las demás víctimas, porque en el transcurso del tiempo he podido ver, aprender a querer a toda esta gente que ha perdido. Y a veces veo mi familia, veo mis hijos y realmente no me imagino que yo pueda pasar por algo semejante y poder salir airoso. Por eso le doy gracias al Señor
por permitirme por lo menos poner un granito de arena. Usted reunió entonces las 236 víctimas, la foto. Primero yo las tuve, yo tengo un mes y algo bregando con esto porque las tuve en blanco y negro y no las encontraba por ningún lugar. Okay. Pero Yajaira, una de las del movimiento Justicia, porque yo no pertenezco al movimiento, pero sí el sentimiento. Entonces Yajaira la había conseguido y me las mandó. Faltan unas 12 personas que ya en el transcurso de la semana las voy a adicionar de alguna manera. Ok, perfecto. Bueno, yo entiendo que gracias por este trabajo. Se hizo de una manera muy respetuosa, se nota que usted le dedicó un buen tiempo para hacer esto y que lo hizo con mucho amor. Es un acto de amor, realmente. Es un acto de amor. Que Dios la bendiga y gracias por su gran aporte. Amén. Amén. Bueno, continuamos. De verdad estamos esperando ya lo relativo al encendido de velas, algo muy significativo, de verdad que aquí pueden ver un acto donde se busca de alguna u otra manera recordar a los caídos. Ya en el transcurso de la semana continuarán pues los actos conmemorativos a este primer aniversario de aquel fatídico suceso de la discoteca Jet Set de Santo Domingo. La tiene el Señor. Vamos a unirnos todos como pueblo, como país, al movimiento Justicia Jet, porque necesitamos justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Con un mensaje tan sentido, lleno de clamor a Dios por su protección, por sus bendiciones, porque nos recuerde que el aquí y el ahora es lo importante, el abrazar, el decir te quiero, el encomendarnos para que cada pensamiento, cada paso, cada palabra y cada acción sea para edificar y para construir, que nos ayude a superar los retos. Y por eso el momento es propicio para ceder este lugar al pastor Israel Brito, para que con sus palabras y bendición nos inflame de ese temor de Dios, de ese amor y de esa esencia en cada uno de nosotros que debe reflejar justamente que creemos. Pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. El pastor Israel Brito de la Comunidad Cristiana Internacional, pastor de la fallecida Bianca Reyes y pastor de los heridos Cristian Márquez. No podía estar en ningún otro lugar en este momento. Hoy nos convoca el primer aniversario de la tragedia ocurrida aquí, el 8 de abril del 2025. Y parece irreal que ha pasado casi un año de este evento que consternó y enlutó la nación. El dolor, el vacío causado por la pérdida de vidas y la salud de tantos esa madrugada se mantienen latentes. Las preguntas que surgieron esa madrugada nos mantienen inquietos y con anhelo de resolución. Se nos fueron
personas queridas, valiosas y extrañadas. Sé que muchos todavía no entienden, no aceptan y no logran activarse al tren cotidiano de los vivos y los sanos, a causa del recuerdo continuo de los que se nos fueron y del inmenso vacío que han dejado. Dentro de las preguntas que continuamente nos visitan están: ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué llegó el luto a mi casa? ¿Llegaré en algún tiempo a algún sentido de normalidad? ¿Sobre quién deposito mi enojo y mi angustia? Tendremos que llegar frente a ese paso desconocido que llamamos la muerte física. Pienso que nuestra tendencia es hacer preguntas a Dios y sobre Dios. Y si no te has dado cuenta que Dios no está listo a contestar inmediatamente. Queremos saber por qué. Queremos saber dónde estaba Dios. Vemos la frialdad e impunidad de parte de los sectores encargados de hacer justicia y nos enojamos, a veces llevándonos a perder la fe en todo. La propuesta de todos los seguidores de Cristo es que aunque los fallecidos ya no viven en esta dimensión humana, sí viven en la presencia de Dios. El recuerdo colectivo de los que le amamos y la esperanza de un nuevo encuentro con características y dimensiones eternas nos ayudan. Esta reflexión me lleva a citar dos versos en la Biblia sobre dos momentos que parece que estamos viviendo. Uno, momento de incertidumbre sobre los que ya han partido. En Juan, capítulo 11, versos 25 y 26, Cristo aborda ese tema cuando se muere un amigo de él de nombre Lázaro, quien lo mandó a buscar, y Cristo se dilató varios días y cuando llegó ya Lázaro estaba muerto. Cuando regresa la familia y los que estaban ahí le reclaman: ¿dónde estabas? Si hubieras estado aquí, nuestro amigo no hubiese muerto. Ellos tenían las mismas preguntas que nosotros. Ellos le preguntaron lo que nosotros tenemos un año preguntando: ¿dónde estabas, Dios? Y Jesús le respondió, no diciéndole dónde estaba, sino quién Él era. Yo soy el que da vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Claramente Cristo está hablando de dos dimensiones de vidas diferentes. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. Y le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes se atreven a creer esto? La incógnita y enojo sobre la culpabilidad de lo ocurrido también gravita sobre nuestros corazones. ¿Quién nos hará justicia? ¿Dónde apelamos? Y el sabio Salomón nos lleva a la suprema corte de apelación que tenemos los seres humanos. Cuando en Eclesiastés capítulo 5 versículo 8 dice: si en cualquier parte del país
ves que un rico oprime al pobre, haciendo abortar la justicia, no te sorprendas. No te sorprendas, pues cada subalterno recibe órdenes de más arriba y los más altos oficiales tienen la mirada puesta en sus jefes. Así que la cuestión se hace una mañana de papeleo, burocracia, y Cristo dice, pero sobre todos ellos hay uno más alto y más poderoso. Eso es Dios. Miren, y la pregunta de este momento para terminar es, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a estar dentro de un año? Muchos estamos solos, abrumados. Sé de gente que no sabe ni cómo levantarse para volver a la vida. Cuando Cristo se fue de la tierra y ascendió al cielo, sus discípulos le hacían la misma pregunta: ¿dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas ahora? ¿Por qué nos dejas solo? Y Cristo le dijo: me voy, tengo que irme, pero no los dejo solo, le envío al Espíritu Santo. Y en ese momento Cristo le da dos nombres al Espíritu Santo. Le llama el Paracleto, que es una palabra griega, que significa el que siempre está. Lo que Dios está diciendo es: mi espíritu siempre va a estar, aún en los momentos más trágicos de la vida. No están solos, yo estoy aquí. Y segundo, Él dice, no solamente yo estoy aquí, sino que le nombro el Consolador.